hoy es el Día Internacional del Meteorólogo, y por eso hemos querido, en la persona de Carlos Bustos, saludar a todos los meteorólogos y hablar un poquito con él para que nos explique de qué se trata esta ciencia y cómo podemos hacer nosotros, que ignoramos no solamente lo que ocurre en la atmósfera, sino en otros estadios, cómo podemos hacer nosotros para entender mejor a esta ciencia. ¿Cómo le va, Carlos? Buen día y feliz día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde se estudia meteorología? En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en Buenos Aires. Ese es un lugar. El otro es la Universidad de La Plata. Lamentablemente todo lo que es meteorología se estudia solamente en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. En el interior del país no hay universidades que generen formación de meteorólogos. Sí hay cursos a distancia dictados por el Servicio Meteorológico Nacional, pero no carreras, por lo menos esto es así por ahora. Y Carlos, ¿usted cree que esto depende de como denominan, de la demanda, porque no hay personas que quieran estudiar, que vivan en el interior esta ciencia? Yo sé que hay gente que quiere estudiar meteorología en el interior. De hecho, en Mendoza tengo varios conocidos que les hubiera gustado estudiar meteorología. Acá es algo muy necesario, por ejemplo, en la red de radares que tiene la Dirección de Contingencias Climáticas, se necesitan meteorólogos también para atender las estaciones meteorológicas que tenemos distribuidas a nivel provincial. Y hoy día, bueno, la meteorología juega un papel importante porque está muy en tema el cambio climático, ¿no? Las consecuencias que está generando el cambio climático a nivel mundial. Y por eso se necesitan más meteorólogos para poder estudiar cuáles son las consecuencias de este cambio climático. Sí, efectivamente, y además por la importancia y la gravitación que tienen algunas zonas con la agricultura y con... en realidad no hay actividad que escape, ¿no?, a la meteorología. Exactamente. Hablábamos antes, sí, contábamos esto de que los lavadores, el gremio de los lavaderos de auto le habían iniciado una demanda al Servicio Meteorológico Nacional hace un tiempo, un par de años atrás, ¿no? Porque afecta a todos, digo, en este caso, aunque parece algo cómico, pero bueno, les afectaba a ellos la prosecución de su trabajo, ¿no? Claro, bueno, y hoy, como bien decías, se conmemora el Día del Meteorólogo a nivel mundial porque coincide con la creación de la Organización Meteorológica Mundial. Claro, que fue recién en 1950. ¿no? Y es bueno, muy reciente, ¿no? Es sí, extrañamente reciente, digo. Claro, y esta organización tiene como objetivo principal coordinar a nivel mundial, por ejemplo, las redes de estaciones que efectúan observaciones meteorológicas, favorecer la creación y el mantenimiento de centros encargados de prestar servicios meteorológicos, fomentar la creación y el mantenimiento de sistemas para intercambio de información meteorológica. O sea, básicamente tiene la misión de coordinar a nivel mundial la actividad de los distintos centros meteorológicos que se encuentran en los distintos países y generar también un formato de intercambio de información. Y de aunar criterios, entendemos, para que... Claro, por eso, el formato de intercambio de información está incluido en aunar criterios para que toda la información meteorológica que se recibe sea consistente. Claro, gracias a Ray Bradbury, como siempre la literatura colabora, nosotros empezamos a saber que había más de un sistema de medición de la temperatura, por ejemplo, ¿no? Esto de los Celsius o Fahrenheit, ¿no? Claro, sí, exactamente. Bueno, por eso mismo, como hay muchas unidades de medición en las variables meteorológicas, uno de los objetivos de la Organización Meteorológica Mundial es generar una estandarización, digamos, ¿no?, de estas mediciones. Que como vemos al menos no hay hegemonía en esto. Siguen utilizando distintos métodos, ¿no? Sí, lamentable es así. Estados Unidos todavía... es así, pero en general la coordinación a nivel mundial entre los distintos países en información meteorológica es bastante coherente. ¿Y es más usual el Celsius o el Fahrenheit a nivel universal?
Yo he visto mucho en grados Celsius, mucha información en grados Celsius, en distintas páginas internacionales de información meteorológica. Carlos, con respecto a la profesión, ha habido en los últimos años, en diferentes ramas de la ciencia, un acercamiento muy fuerte hacia lo social. ¿En la meteorología pasa esto? Se está intentando, digamos, por lo menos del Servicio Meteorológico Nacional, tener un protagonismo un poco más marcado a nivel social. De hecho, por ejemplo, las alertas que está sacando el Servicio Meteorológico Nacional, si ves el lenguaje en la que están redactados, es de aplicación muy práctica. Accesible para nosotros los ignorantes. Exactamente, o sea, yo creo que se está tratando, digamos, de crear ese lapso, ¿no? Entre lo que sería la información científica, tratar de trasladarla al nivel social lo mejor posible. Hace un rato hablábamos de un fenómeno que tiene que ver obviamente con la meteorología y con la agricultura, y con esto de las posibilidades que hay y que ya se practican en algunos lugares del mundo de fabricar de alguna manera o hacer precipitar, o al revés, impedir las precipitaciones. ¿Esto aquí se está trabajando en Mendoza? Bueno, es un proyecto que estaba por lanzarse hace unos años, en paralelo con la lucha antigranizo. De hecho, nosotros estamos tratando de hacer modificación artificial del tiempo mediante la lucha antigranizo. Todos sabemos que la lucha antigranizo lo que hace es tratar de disminuir el tamaño del granizo que cae a la superficie, no impedirlo. No impedirlo, pero disolver el tamaño, claro. Claro, hacer que el tamaño del granizo sea lo más pequeño posible. Y esto lo que se logra, digamos, inyectándole un químico a las nubes de tormenta, que es el iorudo de plata, y que lo que hace es generar mayor cantidad de granicitos dentro de la nube. De esta forma el vapor de agua se reparte en mayor cantidad de granizos y por lo tanto en superficie caen, pero de menor tamaño. Bueno, y esto es una modificación, digo porque también ustedes sabrán que hay un hiperfundamentalismo en relación a los criterios del Tratado de la Naturaleza, en donde ya hay una fuerte oposición en algunos lugares del mundo justamente a estos tratamientos, ¿no? A esto de que se corra una nube, que se apure para que precipite, o en este caso que se disminuya el tamaño del granizo. ¿Esto tiene ustedes consideran que tiene digamos que genera alguna alteración muy importante a los fines de la sociedad y del planeta? No, como decía anteriormente, nosotros tenemos muy controlada la lucha antigranizo en cuanto a los efectos que puede llegar a generar en el medio ambiente. Siempre después de la tormenta tenemos instalado pluviómetros que toman agua y analizan la cantidad de iyoduro de plata que hay contenida en la nube, digamos, mediante la siembra. Y todo esto, todos estos estudios siempre nos han dado a favor. Y aparte la lucha antigranizo lo único que hace es tratar de disminuir el granizo, nada más. No es que genera una alteración significativa en el estado del tiempo. No, lo que sí significa alteraciones importantes para la producción y para otro tipo de cosas. A esto me refería de la importancia que tienen estas tal vez leves modificaciones, que son grandes contribuciones para el desarrollo productivo, ¿no? Claro, por supuesto, pero digo, no genera grandes por ejemplo, alteraciones en cuanto al régimen de precipitación. A eso me refería. Carlos, y con respecto al tema del cambio climático, ¿cómo se trabaja desde la meteorología? Y bueno, con respecto al cambio climático, hay estudios bastante importantes que ha hecho el Servicio Meteorológico Nacional y la Facultad de Ciencias Exactas, donde se ha determinado que en varios, por ejemplo, puntos de la República Argentina ha habido un incremento en la temperatura en los últimos años, producto del efecto invernadero. También en algunos sectores se ha modificado el régimen de precipitaciones, no demasiado, pero se ha observado una tendencia en cuanto a un aumento, una disminución en la cantidad de lluvias. En estos momentos no tengo los datos precisos, pero esto sí se ha comprobado. Y bueno, se está permanentemente estudiando esta situación. Nosotros acá en Mendoza
se está mirando muy de cerca el tema de las precipitaciones en cordillera porque nos afecta directamente, y también se ha notado con el transcurso de las décadas que han pasado cómo se han ido retrayendo los glaciares que hay en algunos sectores de la alta montaña. Claro. Así que es un sistema, es digamos un tema bastante preocupante lo que está ocurriendo con el tema del cambio climático. Sí, hablamos de los ensayos del doctor Villalba del Yanigla sobre este tema, y también lo que se planteaba a futuro, que es el cambio de concepción de almacenaje de agua en nuestra provincia, teniendo en cuenta este aumento de precipitaciones en alta montaña. Con respecto con esto que mencionabas, Carlos, ¿se cuenta en nuestro país con una estructura suficiente para hacer frente a todas estas investigaciones? Mirá, yo, como bien decía anteriormente, se está investigando por distintos sectores. La Facultad de Ciencias Exactas, a través del CONICET, lo está haciendo por un lado, el IANIGLA lo está haciendo por otro lado, también el doctor Villalba. Hay modelos que simulan el clima a 40, 50 años. Lamentablemente lo que están diciendo esos modelos es que puede haber menos precipitaciones en sectores de alta montaña, y puede haber también un incremento de la temperatura y la humedad en distintos sectores del llano de la provincia de Mendoza. Son todos modelos que se están evaluando, pero como ya te decía anteriormente, lo más preocupante es lo que estaría pasando en el sector de alta montaña, porque los sistemas meteorológicos que vendrían desde Chile, que son los que generan las nevadas, principalmente en el invierno en el sector, vendrían un poco más debilitados, y esa sería la consecuencia de que haya menos nieve de acá a unos 20, 30 años. Carlos, ¿ayuda en la tarea de ustedes la puesta en funcionamiento de, por ejemplo, del satélite SAOCOM? Y sí, todo lo que es imágenes satelitales nos brinda a nosotros, por ejemplo, la posibilidad de hacer una detección temprana de tormentas o lugares de formación de tormentas en plena época estival. Así que es información complementaria con los radares meteorológicos que tenemos. Y una pregunta de un carácter un poco más personal. ¿Ustedes son conscientes de lo vital que es la información que ustedes proponen y disparan desde los servicios meteorológicos? Sí, somos conscientes. De hecho, por ejemplo, acá en Contingencias tenemos en funcionamiento el plan de alerta y prevención de heladas, donde los productores todos los días a eso de las 5 de la tarde te mandan datos de las estaciones, como por ejemplo la temperatura y el punto de rocío, para ellos poder tener una idea de si puede haber heladas o no al día siguiente y cuál es la intensidad de la misma. Así que somos extremadamente conscientes de la utilidad de la información meteorológica, por lo menos en lo que es el sector agrícola y también, por supuesto, en el sector de la sociedad. Claro. Recordemos que, por ejemplo, para dar una alerta de viento sonda hay que tomar parámetros meteorológicos en forma anticipada, como por ejemplo la presión atmosférica. Sabemos que cuando hay una posibilidad de viento sonda, la presión atmosférica en Mendoza es inferior a los 925 hectopascales, o sea, está muy baja, y eso es un dato muy importante. Por el otro lado, también los radiosondeos que se realizan en la estación meteorológica del Plumerillo nos ayudan a determinar los vientos en la estructura vertical, y ese también es otro componente que puede incidir en la ocurrencia o no del viento sonda. Así que sí, efectivamente somos muy conscientes de eso. Claro, porque dentro del mundo periodístico usted sabe que, y sobre todo de los medios electrónicos, el tema de la información periódica, frecuente y recurrente del estado del tiempo es vital, porque en definitiva esto es lo que demanda la sociedad para encender una estación de radio o un aparato de televisión. Como nosotros siempre decimos, por supuesto, aparte vital, la gente necesita saber ya desde la mañana temprano cómo va a estar el día para poder planificar sus actividades. Efectivamente. Esto principalmente también es muy importante en el agro. Por ejemplo, la semana pasada había mucha demanda de información por parte de los productores porque no sabían cuándo hacer la cosecha,
porque todos los días había inestabilidad, todos los días se registraban precipitaciones y ellos tenían que planificar con varios días de anticipación las tareas que iban a realizar. Así que todo lo que es información meteorológica está cobrando mucha relevancia en estos últimos años. Bueno, aprovechamos nuevamente para felicitarlo, para saludarle y por supuesto para agradecerle siempre su buena disposición y además lo didáctico que es para con nosotros. Muchas gracias. Bueno, bien, gracias a ustedes entonces. Buen día, muchas gracias.